Estamos en la página 133 del Canto al Corazón de la Confianza. Això és per la gravació. Parte final de la página. Vale, comencem, ¿eh? Vale. Ni existencia ni no existencia, por todas partes, delante de los ojos. Bueno, más o menos os acordáis, ¿eh? De dónde veníamos. Si no os acordáis, lo enganchamos. ¿Vale? Decíamos el otro día que a lo que está, de lo que está hablando no es, es decir, es un dato. De lo que está hablando es un dato, no es una ¿eh? Sí, una especulación, una creencia exactamente, sino que es un dato. Por tanto, dice, este dato dice, ni existencia ni no existencia, por todas partes, delante de los ojos. Es muy sucinto, pero vamos a... bueno, ¿qué dice? Ni existencia ni no existencia. Dice, a eso que se está refiriendo es, ni es, no podemos decir es, pero tampoco podemos decir no es. Y además, por todas partes, delante de los ojos. Es decir, patente, no hay que imaginar nada, lo tienes. Pero no es nada que sea, ni nada que no sea. Es decir, no es delante de los ojos todo. ¿Qué tenemos? Cosas. Eso. Pero no podemos decir es o no es. No es nada que podamos interpretar. No es la interpretación que estamos dando al ver, al percibir, a nuestra... a las cosas. No es. Si otras veces hemos dicho, bueno, la vida... No, que me ha caído la mano. Pues que tratar. No, ¿sí? No. Espera. Qué lista. A veces hablamos de la cotidianidad como la dimensión relativa y eso que no tiene palabras de la dimensión absoluta. Vale, pues si está diciendo ni es ni no es, de alguna manera está diciendo ni dimensión relativa ni dimensión absoluta. Es tu percepción que te hace dividir, acotar o hablar de, pero ni eso ni aquello. O sea, hablar de dos no es correcto. O no están separadas, dimensión relativa y dimensión absoluta no están separadas. Pero en cambio, inmediatamente, por todas partes y delante de los ojos. No es que haya algo más que lo que estamos percibiendo. ¿Qué es? Pero sí que hay como un doble aspecto en lo que estamos percibiendo, ¿no? Sí, pero la idea sería, están hablando de algo de lo cual no se puede hablar ni de que existe ni de que no existe, ¿vale? O sea, estamos hablando de que en la no dualidad todo es lo mismo, decía un poco antes, no hay nada que no esté incluido en ella. Está hablando de un dato que tenemos directamente percepción en la forma que decir, yo creo que va por ahí, decir que que el dato de la DA, de la dimensión absoluta o de la no forma, no existe o que existe, él dice, no es, decir que existe o que no existe aún no sería el conocimiento directo. ¿Vale?
Lo cual, si esto lo extrapolamos, hemos llegado a decir, considerar las cosas como materia y espíritu, o como que en la materia hay algo más allá de la materia, este sutra, este verso, lo estaría contradiciendo. Estaría diciendo más que materia es espíritu y espíritu es materia, que no haciendo separación. O sea, por lo que decíamos el otro día, considerar que viendo algo hay una noticia que está en ese algo, pero que no es de su naturaleza, pero es algo, ¿no? Que está en la percepción. Bueno, pues considerar como que una cosa es la cosa y otra lo que percibimos detrás, hacer esta separación, diría, eso es una visión superficial, eso no es el conocimiento. Esto lo diré varias veces. Usar las cosas como palanca para ver, para que te conduzcan a otro sitio y no hacer el esfuerzo de juntarlo, no es coneixement. Además, fijaros una cosa que dice, ni existencia ni la existencia. Si pensáis que modelamos la realidad, como bichos modelamos la realidad, nuestra modelación no existe, ni no existe. La modelación la pongo yo, pero no existe de ninguna manera. Sí que existe, porque ahora se lo explico yo. Mi modelación ni tiene existencia, ni no tiene. ¿Entendéis esto? O sea, la modelación de todo bicho no tiene existencia, porque está en el bicho, no está ahí, pero tampoco es una ficción. O sea, de manera que de alguna manera modela eso de ahí, y en ese sentido se puede decir que existe. Ni existe, ni puedes decir que no existe. O sea, el mundo que nosotros como humanos vemos no existe, pero tampoco puedo decir que no existe. ¿Por qué? Porque lo modelamos sobre un trasfondo que le da consistencia. Pero tal como lo modelo, no existe. Pero tampoco puedo decir que lo contrario. Pero sí. Tú estás haciendo referencia a la ADR. Nosotros sí intentábamos decir la DA. Sí, pero es que fíjate, como que la DA está hecha un paquete indisoluble. Cuando yo veo la DR, tengo que decir, no existe. Y existe. ¿Por qué? Como hace un paquete con lo otro, no puedo tirarlo por la ventana como diciendo, es nada. Y la argumentación que da dice, es que por todas partes lo tienes delante de los ojos. ¿Pero qué tengo delante de los ojos? ¿La de R o la de A? Pues tienes el paquete, que como tal paquete no existe, ni tampoco puedo decir que existe. Pero está ahí. Tenemos la inclusividad, o sea, la cosa que no... Sí. Que es algo que está... Sí. Que es inclusivo. Que no, sí, nunca sí. es, En una palabra, no lo puedes separar. Pero nosotros decíamos, vale, esto que intentas comprender, cuando te pones a hacer el ejercicio, y el otro día con las fotos del almendro, por ejemplo, ¿no? Vale, ¿qué ves? Almendro, y ves las flores, y ves en su esplendor, vale, pero ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? El peligro, digamos, el peligro es que en esto que estás viendo y que es un objeto, el esfuerzo que hagas es intentar, bueno, pero es que me está diciendo algo. Y ellos te dicen, no, es que no te vayas allá, ¿qué es esto? Esto es aquello, es decir, bueno, hemos
constatado que es verdad que lo que intentas hacer es un esfuerzo de decir, sí, sí, es esto, pero me está mostrando algo, ¿no? ¿Qué tengo que ver que no veo? Y ellos te dicen, no, no, no te vayas allá, es esto. Es como que esto es aquello y aquello es esto. No te vayas más para allá, es esto. Pues esto ni existe ni no existe. No existe como una cosa recortada, sola, y que tiene una utilidad para mí, pero existe, porque es esto, no está allá, está aquí. No existe, pero existe. Eso es lo que intentábamos decir. DA, la dimensión absoluta, solo se presenta aquí. No hay acceso fuera de esto. Por tanto, pero cuando yo cojo un otro, una realidad, y lo miro, digo, este otro, ¿existe? No existe. Pero existe. Lo tienes delante de los ojos. ¿Entendéis? La acotación en que, utilizando términos de Nicolás de Cusa, la definición que hace, se define, se acota la dimensión absoluta en esta dimensión relativa, ¿eso existe ahí? No, no existe. ¿Entonces es nada? No, existe. Razón, lo tienes delante de los ojos. Es decir, que lo que tienes tú delante de los ojos es mi modelación de eso. Mi modelación de eso, no puedo decir que mi modelación de eso exista, ni en cuanto a modelación, ni que eso exista así. Por ejemplo, tienes aquí una cultura agraria, y aquí Dios. Según esto tendríamos que decir, Dios, en un punto, bueno, es igual, en general, tendríamos que decir que esta construcción ni existe ni no existe. Por tanto, la acotación en que se presenta la dimensión absoluta como Dios, ni existe ni no existe. Ni existe como tal, ni no existe, porque se está diciendo en una cultura. Está encarnado en una cultura. Cuando esta cultura se va a hacer puñetas, pues esto también. No sé si me estoy explicando, pero se está complicando el asunto. Y lo mejor que el acto de crear sería un acto creativo y no creativo a la vez. ¿Podría hablar de esos términos? Podríamos decir que la realidad que tú pones en un cuadro no existe, pero existe. No existe ¿en qué sentido? La visión que tú tienes de la realidad no es así. Y por tanto, esa visión no tiene una existencia ahí. Pero esa visión tuya está haciendo aflorar, ha encarnado dimensión absoluta. Pero incluso en cuanto que ha encarnado dimensión absoluta, tus cuadros no existen por ahí. La belleza no existe como tú la dices, pero existe como tú la dices. ¿Entendéis? No existe como tú la dices, pero existe como tú la dices. Encarnada. Desde este punto de vista, cualquier acto ni existe ni no existe. Y cualquier acto puede ser propio y no propio a la vez. Sí, sí. Y además, lo hermoso es la segunda parte del verso. Y es que dice, pero míralo, lo tienes delante de los ojos, te convencerá. Y esto liga con Está por todas partes, lo verás por todas partes. Bueno, y es lo mismo que decís vosotros, ¿no? Pero expresado más en la terminología que estamos usando. Y esto liga con el versito. Para vivir instantáneamente en armonía con ello, lo único que se puede decir es no dos. Y yo había puesto en una flechita, que no sé si está correcto, sobre la flor del narciso, que tú dijiste, el tronquito, este tronquito soporta todo el universo, sobre la flor del narciso, anoté yo. Doble aspecto, la multiplicidad, color, olor, y el no otro. Sí. Y así todo.
toda esta chuletita, yo que he apuntado aquí, tiene que ver también con esto, viene a ser lo mismo. Sí, sí, claro que tiene que ver con esto, sí. Sí, sí. Aquí, en el caso del narciso, el narciso, evidentemente, es una modelación de tus ojos, tu mente y tu capacidad sensitiva para verlo, ¿no? Y por lo tanto, el narciso tal como lo ves tú, no existe para un microbio y no existe para un insecto. Y para el perro no existe, no lo ve. Pero en cambio existe. Y sobre todo cuando tú en el narciso ves eso que se está diciendo, vuelves a decir, eso que se dice así, tal como se dice, no existe. Pero se dice y existe y lo estoy viendo. ¿Entendéis? ¿Quién es el que crea la dimensión relativa? ¿Cómo? El que crea la dimensión relativa. La dimensión relativa la creamos los humanos en cada Sería lo que Pero, ves, cultura. el otro, lo pero que- nuestra lo que- conciencia, bueno, en nuestro origen, cuando uno no conoce, por decir algo, existe. Cuando uno es un niño, dice, poner el ejemplo de que cuando el niño no tiene este conocimiento que tiene mayores, ¿no? Cuando está el niño, o en la conciencia del niño, existe dimensión relativa. En la conciencia del niño, a la medida que se va haciendo, se va incorporando a la sociedad humana, va entrando, lo educan, va entrando la dimensión relativa. Sí. Pero antes, Antes no era nada. Era Aristóteles decía lo mismo que una tabla de aquellas que los romanos escribían, una tabla de cera con un punzón y escribían, ¿no? Pues es una tabla lisa. No hay nada, no hay nada. o sea, Tabla rasa. es cuando el hombre se dota de intencionalidad de ser, o de identidad. No le pongas palabras tan trascendentales. Es cuando el hombre es incorporado a la sociedad por una educación que le mete los sistemas de interpretación en la cabeza, que se hace hombre. La sed de identidad. ¿Eh? La sed de identidad. Bueno, María, más que sed, él lo pone como... Es un proceso biológico, Sí. cultural. como de Bueno, yo lo de digo como necesidad. otros autores o sitios. No, porque sed de identidad... que- O sed de conocerse, no sé. Pero ya Pero está más bien es suponiendo de ahí crearse. algo ontológico, existente, que yo no quiero saber nada de eso. Yo soy más de tocar y tocar. Y si continuamos modelando, es posible tener delante los ojos, con la modelación también. Este señor tendrá la belleza delante de los ojos en cada cuadro que haga, si lo hace bien. Una modelación, sí. Claro. Y tú, en la medida que te giras al mundo, y te vuelves al mundo, si lo haces sinceramente, pues podríamos decir que estás modelando toda la realidad y estás encarnando la dimensión absoluta en tu modelación. Claro, porque para mí lo que te dice este texto es que no es algo, no es nada, no es un objeto, no es una entidad, Exactamente. sino que lo que tienes que hacer es estar delante de tus ojos, o sea, es que es una percepción, es una cosa tuya, ¿no? Como si dijéramos. Sí, sí, sí. Y desde luego lo que han dicho la Marta y la Monse, y es que si tú coges, dice, esto está aquí, y si miras, esta es criatura de Dios, y tú miras en el fondo, ves a Dios. Tienes otro y otro. Hay dos objetivaciones. Y lo que se trata es ver las cosas sin sujetos ni objetos, ¿no? Sin objetivaciones. Y en ese caso sí que no podría decir lo que dice aquí, por todas partes delante de los ojos. Dios no estaría por todas partes delante de los ojos. Si es un mundo de objetos y sujetos,
que hacen referencia a su creador, él no está delante de los ojos. Por eso en el catecismo decían, a Dios es invisible, no se le ve. En cambio, este sí que diría que la dimensión absoluta se le ve, pero no en cuanto tal, sino en cada encarnación de dimensión relativa. No como si fuera, sino que es. No solo eso, sino no es que vea a Dios, o la dimensión absoluta. Estoy viendo una encarnación, una delimitación, otra delimitación, otra delimitación, como en el arte, la belleza en una delimitación, otra delimitación, otra delimitación. No tengo acceso ninguno a la belleza. No tengo acceso ninguno a la dimensión absoluta. Lo dirá, lo dirá. Porque entonces haría de la dimensión absoluta un objeto, un otro. O sea, la no existencia es para aclarar, o sea, que la existencia que nosotros damos no existe. La existencia que nosotros damos no existe, pero existe. Vamos a ver. Mira, los cuerpos son vacíos, pero las fuerzas electromagnéticas hacen que topemos, ¿no? Y entonces delante de este topar, yo me pego un cabezazo con esto, diré, y esto no puedo decir que exista, pero tampoco puedo decir que exista porque me he hecho un chichón. Esto es evidente. ¿Entiendes? Pues es eso. No, yo decía que debido a que el hombre da existencia, no da existencia, modela, que es muy diferente. Bueno, nosotros modelamos, Sí. hay que aclarar que en realidad no existe modelación, no existe esa modelación. No existe esa modelación, pero sí existe, porque a ti te mantiene vivo. Por ejemplo, Bueno, tú coges la metodología agraria, y para los pueblos de la época agraria aquello existía, ¿no? Nosotros que ya no estamos en sus condiciones, porque lo modelaban así, además lo interpretaban con epistemología mítica y aquello existe. Nosotros no modelamos así, pero entonces leemos sus mitologías y decimos, bueno, eso no existe. Pero ¿puedo decir exactamente no existe cuando ha mantenido vivos durante 4000 años a toda la humanidad? Pues tengo que decir que todo ese Dios, Padre, Hijo, que envía no sé qué, no sé cuánto, puedo decir, eso no existe. Pero tampoco puedo decirlo así tan alegremente, porque hicieron unos modelos con aquello que les funcionó para vivir y por lo tanto, de alguna manera, respondían a la realidad. De alguna manera, mejor dicho, lo voy a decir mejor, de alguna manera la realidad lo avalaba, posaba su sello, sí. Porque en realidad, aquellos pueblos verificaban sus mitos. Quiere decir que la realidad avalaba aquellos mitos. Pues de todo se puede decir lo mismo. Ahí sí, claro, sí, no entiendo. ¿Entendéis? Es un poco sutil, pero ¿qué se le va a hacer? María, Sí. pero aquí tal como está escrito, a mí me da la sensación que habla directamente de la dimensión absoluta. Y tal como lo estabas diciendo tú, te estabas refiriendo a la dimensión, al paquete, dimensión relativa y dimensión absoluta. Sí, sí, pero fíjate que puede sonar eso, pero en realidad los budistas cuando dicen esto es aquello y aquello es esto, están diciendo lo mismo que nosotros. ¿Entiendes? Porque ellos no dicen aquello y esto, como separados. No, sino que tú ves esto, pues es aquello. ¿Ves aquello? Pues es esto. Por lo tanto, sí. el paquete
El vacío lo tienes delante de los ojos. Lo tienes delante de los ojos no como tal vacío, sino en el vacío de esto, en el vacío de aquello, en el vacío del otro. Porque tú decías no existencia, pero existencia. Sí. Y aquí dice ni existencia ni no existencia, que es un poco diferente. No, ni existencia. No, no, Pues sí. existencia. Que no puedes decir ni una cosa ni la otra. Sí. Vamos a poner un ejemplo todavía más claro. Ni es ni no es. La física de partículas y toda la familia de las partículas que hay ahí, tendríamos que decir, eso no existe. En contra de lo que muchas veces la ciencia afirma. Pero tampoco puedes decir que no puedes decir que no existe. Tienes que decir que eso existe y que no existe. ¿Entiendes? Porque no puedo decir que no existe porque la verificación me lo avala. Pero es una modelación mía y como tal no existe. ¿Y si hacemos una modelación que no funciona? Pues entonces es claro, entonces ni existe, ni no existe, ni nada, ni todo lo contrario. Bueno, pero no se puede quedar colgado esto en el limbo del no sé qué. No servirá para... Pero no deja de ser una acotación, Es una acotación... Mira, las acotaciones son para vivir. Sí. Si está mal hecha, No sobrevive. lleva a la muerte. Bueno, si nos ponemos trascendentales, pero hay otras cosas que María, no son tan importantes. Bueno, no son tan importantes, pero ¿tienen alguna importancia? Si tienen alguna importancia y responden Para sobrevivir. si tienen alguna remota, vale, pero si no tienen ninguna, o sea, si yo empiezo a hablar de los dragones voladores, esto no es que no existe, es que no tiene ningún sentido. Bueno, pues es un divertimento. Vale, bueno. María, entonces la formulación completa sería ni existe ni existe ni no existe, pero existe. Sí, bueno, es que está diciendo... Y no es nada. Ni existencia, no puedes afirmar una cosa ni la otra. Es que no podemos Pero decir por todas nada. partes delante de los Tampoco, ojos. no puedes terminar diciendo Existe existe. porque ya lo estás acotando. No. Aquí está bien formulado. Ni existencia ni no existencia. Pero lo tienes delante de los ojos, ¿eh? Que no es nada. No. No es nada que puedas decir que es algo. Pero fíjate cuando dice ni no existencia, quiere decir que tú no puedes decir, no es nada, no. Es, pero no como tú lo modelas. Es que es muy sencillo. Es, pero no como tú lo modelas. Es que es imposible comprender lo que es. Claro, No podemos llegar a comprender lo que es. No, porque siempre necesitas hacer una modelación y como tal modelación no existe. Pero como es modelación de algo, tampoco puede decir que no tenga ninguna existencia. Como en el caso de la física. O de los mitos. Aquí también te estaría diciendo que no te fijes, porque tendemos a ponerles entidades a las cosas, ¿no? Por eso existencia, no existencia. Pero al tenerlo delante de los ojos te está apuntando a un conocimiento que no es de una existencia, pero que es. Fíjate, está apuntando, esto es muy interesante, está apuntando a que te diga, como quien dice, tú estás viendo ahí objetos. ¡Qué porro! Reconoce lo que hay. Lo que hay es una autodefinición de la dimensión absoluta. Eso. Una acotación de la dimensión absoluta. Porque cuando nosotros decimos que acotamos la realidad, en realidad es la dimensión absoluta la que acota.
fijaros que es hermoso, entonces, decir, te está diciendo, no seas animal, porque los animales necesitamos objetivar, no seas animal y reconoce lo que hay. Lo que hay es una delimitación, una encarnación, una concreción de la dimensión absoluta. Una modelación que la dimensión absoluta hace para autolimitarse, definirse, presentarse a un animal. A un animal, Su manifestación. Es su manifestación a un bicho. A un bicho. Y como que es un bicho, tiene que delimitarse, concretarse en lo sensitivo. Es un pensamiento muy, muy rico. ¿Continúe? Sí. Por lo tanto, la afirmación, por todas partes delante de los ojos, reconoce por todas partes delante de los ojos. Es muy atractivo, está muy bien. Has dicho que la manifestación hay, que todo lo existente es manifestación de lo absoluto, ¿no? Es una manera de hablar, sí. O sea, este lazo como el narciso, es una manifestación de lo absoluto, ¿no? Y todo lo es, ¿no? Sí. Pero en cuanto que hay un ente, ¿no?, que quiere conocerlo, ¿Quién es ese ente? ese falso ente, ese falso ente, o sea, nosotros, ¿Qué? en cuanto queremos... Pero tú siempre estás atribuyendo, tú siempre estás atribuyendo aquí una personalidad que tiene, una entidad que tiene ansias, que no hay nadie. Pero yo creo que es precisamente el que crea el problema, esta necesidad de que el hombre lo vea. O sea, si el hombre sigue su camino normal y corriente, no pasa nada. Pero es cuando el hombre intenta definir o concretar o decir qué es esto, cuando se crean todos los problemas. No, yo estoy en desacuerdo total. No sé Si si sigue su vida no pasa nada, es decir, si se olvida de que esto existe y, oye, ¿qué día pasa en Jambén y no pasa nada? A mi modo de ver, sí pasa. Es un animal. Sí. Y la consecuencia más grande es la falta de gratuidad. Por mí, eso va a misa. Quien no se entera de esto es un egocéntrico, porque no puede ser de otra manera. Porque no tiene el rescate de lo que es gratuito. Es un animal. Es un animal que nada más tiene una dimensión. No, es que yo no digo esto, ¿eh? No sé si... O sea, tú eres un caminante que va por la... y ves algo, ¿no? Ves, por ejemplo, unos trastos de madera, o, no sé, como escumbrerías, tal, no sé qué. El que es carpintero pasa por ahí y dice, ostras, aquí se podía hacer esto, tal, no sé qué, montar una historia. Pero esto solo crea el carpintero. Ahora, si pasa un hombre normal y corriente y ve aquello, pues no piensa nada. Yo digo, es el carpintero el que imagina... No piensa nada, no siempre pensará a madera. No, pero no le hace caso. En cambio el otro proyecta en los escombros todas unas posibilidades que a lo mejor puede ser, pues no sé... ¿Y a dónde vas con eso? ¿Qué? No, simplemente que en la vida, si queremos construir sobre la madera o sobre los objetos que todo el día tenemos al lado, es ese intento de conocimiento o de tal el que nos confunde. O sea, es precisamente por estas ganas de intentar descubrir qué es lo que hay allí que se crean los problemas.
las angustias o los, Y o si los no, miedos. pues te he contestado bien. Entonces, si no se pregunta, todo va bien. Exacto. Pues te he contestado clavado. Sí. Si no te preguntas nada, Exacto. si no te preguntas nada, será que no ves nada, y será que no ves nada, y será que estás en el nivel de la pura sobrevivencia. No. Y enganchado al Eso sufrimiento. concluye en Bárbara. No, yo diría que estoy en el nivel del niño. No, Sí. sí, todos son niños. Tú sales de aquí y es una base d'oli. Porque todos son niños. Aparte que tendríamos que hablar si los niños son ideales. Marta, te estoy diciendo como un ejemplo. Claro. O sea, el espíritu del niño, o de todo hombre, pasa por la etapa del niño. Y el niño, en aquel momento, pues no. Y a lo mejor verlo así como él lo está viendo no es posiblemente también un modo de verlo gratuito, ver la gratuidad, ¿no? Es decir, me parece a mí que lo que está buscando es decir, bueno, no hay juicio, no hay un juicio. Sí, No estoy haciendo ninguna cosa, Exacto. ningún Estoy movimiento, pero igual, claro, la conciencia, sí. Pero neutro, cuando... Rubén, un pintor si no se rompe las bañas, los cuernos no hace nada. Sí, entiendo que acá es esta cosa Pero de... esto no quita. Pero es que yo no sé, diferente. es que no sé dónde vas, no sé qué pretendes. Sí. Bueno, realmente es difícil hablar de esto, pero yo entiendo que él se rompa los cuernos intentando pintar, yo a veces también pinto, y sin embargo, pues intentar descubrir qué es lo que, digamos, hay aquí detrás, me parece que es una cosa que se pone el hombre, se pone el yo, se pone a conocer. Se pone a decir, Aquí estamos yo hablando, conozco esto. pero óyeme, si aquí estamos hablando, no el hombre que se pone, no sé cuánto, estamos hablando más atrás, más fundamental. No, tú das siempre como Bueno, supuesto un hombre, una entidad que busca y tal, pues sí que estamos hablando de vacío, de que eso no tiene existencia y que por lo tanto plantear el problema de que si le crea problemas porque intenta averiguarlo, pues es que no le veo yo la punta. Bueno, parece ser, no sé, pero los consejos que parece que da aquí, ¿no? La vía suprema, ¿no? Pero bueno. Bueno, no sé, pues sabrás, no acabo de darle la cuenta. Bueno, Bueno, tirem endavant a veure. Lo infinitamente, les leemos juntos, porque van juntos. Lo infinitamente pequeño es idéntico a lo infinitamente grande, cuando se olvidan los límites y se disuelven las fronteras. Y lo infinitamente grande es idéntico a lo infinitamente pequeño, nadie puede percibir la manifestación completa. Dice que lo pequeño es idéntico, no dice son uno o son lo mismo, digo es idéntico a lo infinitamente grande. ¿Cuándo? Cuando se olvidan los límites y se disuelven las fronteras. Cuando, a ver, lo infinitamente pequeño podríamos decir esto, pequeño, la dimensión relativa, un objeto, un otro, es idéntico a lo infinitamente grande, es la dimensión absoluta, cuando se pueden diluir los límites y las fronteras. ¿No? Yo creo que está hablando lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande en el mismo plan. Es decir, si tú quitas las fronteras de aquí, el cosmos. El narciso y el El cosmos, exactamente. Es que Claro, lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño depende de quién modela. Por tanto... No, porque, fíjate, aquí lo que te está diciendo es que, en realidad, si tú le quitas las fronteras, no hay ni grande ni pequeño, todo es grande y todo es pequeño. Claro, es lo que digo, porque grande y pequeño es una modelación Sí. de un modelador. Claro, si tú le quitas la modelación siempre es una objetivación que es una delimitación. Le quitas los límites
Ya no... Sí, es como que le quitas los límites y se expande. Sí. Lo infinitamente pequeño, si no tiene límites ni fronteras, es idéntico a lo infinitamente grande. Y ahora al revés. Lo infinitamente grande es idéntico a lo infinitamente pequeño. Nadie puede percibir la manifestación completa. Y es esto que decíamos antes, la captación que tenemos, la percepción que tenemos de la dimensión absoluta solo puede ser a través con las objetivaciones, digamos. Nadie puede tener, percibir la manifestación completa. Sería, en términos de la pizarra, nadie puede percibir la pizarra entera. Nadie ve al absoluto, nadie ve a Dios en el sentido clásico. Nadie ve el vacío. Ve cosas que están vacías, pero no ve el vacío. Pues lo mismo. Que grande y pequeño es una modelación también. Sí. Es como el ni existe ni no existe. Sí, Estos son aspectos de modelación, grande, pequeño, o próximo, lejano, o es presente o no presente. Es decir, todo esto son limitaciones que en cualquier caso contienen, expresan, ayudan a expresar lo que es. Es que grande y pequeño definen al modelador, no a lo que hay. Sí, están en relación al modelador y en ese sentido lo definen, claro. No puedo decirlo. Espera, digamos. Esta mañana Monse decía que el fin de semana estuvo viendo el trigo en la Sagarra, que es alto, y que como hacía mucho viento, creaba olas en el trigo, ¿vale? Y ella dice, ya hemos estado hablando, en ese movimiento del trigo hay un dato, que no es el trigo, no es el viento, y si es el viento, si es el trigo, pero no es de la naturaleza del viento ni del trigo, ¿sí? Hay un dato sensitivo, que no es ni el trigo ni el aire. Vale, dato. El otro día hablábamos del almendro. El almendro, en este caso porque era sensitivamente más potente, florido, produce un dato, es un dato, ¿no? Un dato sensitivo que está en el almendro, que no es el almendro, que no tiene la naturaleza del almendro, pero que sin el almendro no se diría, por tanto, es el almendro y no es el almendro, ¿sí? Dato. Entonces, según esto, estaríamos diciendo que lo infinitamente pequeño es idéntico a lo infinitamente grande. Digo yo, estará diciendo que ese dato que puedes encontrar en las olas del trigo por el viento y el dato que puede aparecer en el almendro florecido, ese dato que es del ámbito de la no forma, cuando nos situamos aquí, esto y esto es igual. Sí. Cuando nos situamos, pero es que del todo no podemos situarnos ahí. Estic d'acord. Pero si me dice que es idéntico, porque, a ver, mi interés de esto, el mío, es que hablemos de datos. Sí. ¿Vale? Entonces, si bien es verdad que como sabemos, tú no te puedes quedar en esta parte sin estar aquí, Sí. y no te puedes quedar en el dato de aquí sin estar en el almendro, si bien es verdad, si me dice que son auténticos, son idénticos, yo me lo tendré que, no solo me lo tengo que explicar, que no tendría cap interés, sino que para mí me está diciendo, ojo, observa que este dato, harto sutil, y este dato, harto sutil, resulta que podemos decir que nos identifica les coses. Estaria ben pensat, això? Sí. Y además te añadiría una cosa.
esto es tan tocable, es un lío. Esto harto y sutil es sensitivo por sobre todas las cosas. Sí. No, te he dicho harto difícil y harto sutil. Sí, sumamente sutil. Cuando entonces, desde aquí, digo que aquí se dice la no forma y aquí se dice la no forma, esta afirmación es metalingüística. Es reflexión posterior. ¿Entendéis? El dato es que yo tengo la dimensión absoluta en el trigo, la dimensión absoluta en el almendro. Por otra parte, tengo la vivencia que está en el trigo, en el almendro, ni en el trigo, en el almendro y en cualquier hierbajo. Y entonces reflexiono yo y digo, aquí hay dos componentes, uno que es forma y otro que no tiene forma. Y por lo tanto yo digo el nanoforma o el no2. Pero esto ya no es dato, es reflexión, es metalengua para manejar la Por tanto, en el almendro y en el trigo hay percepción sensitiva del dato. Exacto, y el dato es dimensión absoluta y dimensión relativa. Ahora, yo luego reflexiono sobre ello y digo, porque yo estoy viviendo que el trigo me está hablando de una cosa, en palabra de trigo, en ser de trigo me está hablando de algo que no es trigo, que es la dimensión absoluta, pero que no se puede decir de otra manera. Se están formando en el trigo y se están formando en el almendro. Y yo que tengo varios datos, muchos datos, entonces reflexiono y digo, es que hay una doble dimensión, la dimensión absoluta, la dimensión relativa, que yo no sé cuántos, y hay el no2, la no forma y las formas. Pero veis, esto ya está en el ámbito de la metalengua, una lengua para manejarse en estas cuestiones. Vale, pero siguiendo en esta línea que dices, ¿qué hace uno? Uno hace un paquete del trigo, las olas y el dato. Otro paquete, el almendro y el dato. El niño y el dato. El adulto y el dato. Y hace paquetes, ¿vale? A mí me parece que este está sugiriendo, rompe las... Claro, hay que romper los paquetes de dato y... Claro, porque como aquí en el trigo se está hablando de la no forma, y aquí se está hablando de la no forma, expresa sensitivamente la no forma, aquí no hay una frontera, vaya, no hay una frontera. Eso es lo que está diciendo, aquí no hay una frontera. Pero lo digo no porque haga una elucubración y me voy y vuelvo, sino porque si trabajo por aquí y la reflexión la hago a nivel de datos, esto debería juntarse. Se me junta. Y fijaros entonces, ¿qué ha pasado en el pasado y qué pasa muchas veces en la actualidad? Y es que los datos son estos. Bueno, ya se acabó. No. Sí. Se acabó. Lo que dura. Los datos, estos son los datos. Esto no es dato. Pero si yo tomo lo que dice mi expresión lingüística como real, digo que esto existe. Ya tenemos a Dios. Y no es dato. Vale. Como no es dato, me lo tengo que creer. ¿Está claro esto? No, que esto lleva para ver, se lo puede repetir. Sí, fíjate. Los datos son esto y esto. Sí. Pero si yo digo, bueno, es que esto es una criatura que manifiesta a Dios, yo me lo tomo así y luego digo, pues Dios existe. Dios existe. Entonces lo que estoy haciendo es convertir esto en una entidad y como no lo tengo como dato, me lo tengo que creer. Aquí no tengo que creerme nada. Pero si aquí digo, esto tampoco existe.
Es un dato, pero no existe. ¿Quieres que lo tire por la calle? No, la paperera. O sea, ahora no sé qué iba a decir. Si me lo Que tengo Dios que es un creer, dato. si me lo Dios tengo es que un dato, O sea, entonces fijaros, no puedo fijaros la creer. trampa que hace el tomar lo que dice nuestra lengua como realidades, que es la epistemología mítica, que es como han funcionado toda la historia casi. Claro, como yo estoy hablando de la no forma, pues diré, el vacío budista existe, en el caso de los creyentes será Dios existe. Pero al hacer esta afirmación ya me salgo de los datos. Y como me salgo de los datos, me lo tengo que creer. ¿Entendéis? Pero los datos no es que Dios existe o no existe. El dato es que las dimensiones relativas, en toda dimensión relativa se presenta en dimensión absoluta. Este es el dato. Sí, pero de hecho... Y por tanto, como dices tú, aquí cuando pones otra DR y otra DA, con sus fronteras, cuando tú entiendes lo que aquí se está diciendo, eliminas la frontera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se está diciendo aquí? No mi modelación, sino la modelación de DR, de DA. Por tanto, DA se dice aquí, DA se dice aquí, DA se dice aquí, y fuera de DA aquí no hay nada, fuera de DA aquí no hay nada. Todo se hace una unidad. Claro, de fet, con lo último que has dicho vendrías a decir, sin el dato, esto no existiría. No. Que esto ya es un... No existiría... Y sin este dato no existiría el almendro. Exacto, déjame atrás. Fíjate, esto los humanos lo perciben así. Si le quitas esto, no hay humano. No existe el humano. No hay Animal. humano. Y por tanto, esta realidad no tiene el sujeto, se va a hacer puñetas. Pero es muy interesante. ¿Sí? Bueno, pasaremos a otra. Pues cambiaríamos a la página 134. Ser es no ser y no ser es ser. A ver cómo lo explicáis. Que el hombre es... Pues mira, quédate aquí. Sí, una posibilidad, una línea de investigación. Sí. El ser, como digo, el Ser es no ser. y no ser es ser. De otra manera existe. Vale. Sí, ya et dic, una línea de investigación. Si para nosotros la DR es, No sé. está en el ámbito del existir, de lo que existe, y la de A de lo que no tiene entidad como la DR, una posibilidad sería lo que es, en realidad, es la de A. Y la de A, que es del ámbito del no ser, aparece en el ser de las cosas. Sí. Así. Pero fijaros, ser es no ser, ¿qué está diciendo? Ser es no ser individualidad. Porque dice,
¿qué es lo que caracteriza a un ser? Que es capaz de ser acotado, que puedes afirmar que es o no es. Lo que te está afirmando es que ser es no ser individualidad, no ser objeto. Individualidad, uso individualidad para decir objeto. Ser es no objeto, no ser objeto. Y no ser objeto es ser. ¿En qué sentido ser? ¿Eh? ¿En qué sentido ser? No ser objeto es ser, en el sentido de que, vamos a ver, el ser no es mi modelación. Y el ser no es mi modelación y mi modelación no es el ser. Lo que pasa es que aquí está hablando el ser en un sentido muy trascendental. Vamos a ver, fijaros, ¿cuál es el ser de Montse? El ser de Montse es no ser Montse. Tu ser es que no te creas una individualidad, sino que sepas que aquí no hay nadie. Esa es tu realidad. Ser es no ser. Por tanto, cuando tú puedes decir que verdaderamente eres, es cuando tú has perdido, has muerto por completo a ti misma y ya no eres una individualidad. En cambio, ser es no ser. No ser es ser. Bueno, es lo mismo, ¿no? En cambio, si te Pues sientes alguien, exacto, si te sientes alguien, que eso sería el segundo, si te sientes alguien, no eres. Claro, exactamente eso. Alguien, no. Esta es la afirmación. Mientras tú te crees alguien venido a este mundo, no eres. Si no te crees nadie venido a este mundo, eres. De todas maneras, aquí está utilizando la palabra ser con demasiada rotundidad, porque el ser ni es ni no es. Sí, pero bueno, le está dando vueltas a lo mismo, sí. Porque ser, no ser, existencia, no existencia, objeto, le está dando la vuelta a lo mismo desde diferentes puntos de vista. No usa el término a veces en un sentido, a veces en otro. También se podría pensar que dice, la primera parte es ser es no ser. Ser es no creerte individualidad o no ver individualidades, ¿vale? Y después, siguiendo en eso de que solo podemos verlo a través de las percepciones de los objetos, no ser es ser. Perfecto, sí, eso es. Fíjate. Para. Usando esta misma imagen, si yo digo esto es como que esto es una definición, esto es una acotación que hace de sí misma la dimensión absoluta, y digo esto es, no es. En cambio, si yo digo esto de aquí no es cuando estoy reconociendo que es un decirse de la dimensión absoluta. ¿Eh? Si Marta se cree que es, la dimensión absoluta no queda patente. Si Marta dice, aquí no hay nadie, la dimensión absoluta aparece. En Marta. Pues ya está.
Esto es más sencillo. Sí. ¿Qué? Ahora vamos a hacer un ejercicio práctico. Vale. En lo que queda, ¿vale? Pero ¿Lo expliqué? sí, vamos a partir de la idea del dato en la música. O sea, si hemos dicho que un almendro es la expresión de algo, y eso es un dato sensitivo, la música debería pasar lo mismo. ¿Vale? Sí. Para demostrar esto, bueno, para mostrar o para... Intentar hacerlo evidente. Sí, para ejercitarnos en esto, se nos ha ocurrido poner 3 músicas. La lluvia, de Vivaldi, primero la pondremos en directo, la otra después en Vivaldi. Dependeré un dies irae, que es, bueno, un trozo, ¿no? Que es, nosotros decíamos los crematorios de Auschwitz, porque está fet per Auschwitz, doncs, crematorios de Auschwitz, música de Penderecki. Hay un dato en la música que es un dato del crematorio, ¿vale? Y un dato de la lluvia y un dato de la lluvia en Vivaldi, ¿vale? Y de tercer plato, Berio, que Berio también tiene que haber un dato, pero a saber cuál es. Pero como existe, es una música que existe, un dato tiene que haber. Lo que pasa es que tú no tienes el sintonizador para captarlo. ¿Estaríem d'acord amb aquest, con esto? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Sí, a ver, la idea sería, en la música, en los sonidos, hay un dato que no son las notas en sí, pero que son las notas, que se dicen las notas. O sea, eso que hemos dicho, ¿no? Hay una acotación que se dice, mira, Vivaldi lo dice en la primavera, la lluvia, y el Penderecki es eso, que lo dice en el horror de un crematorio de Auschwitz, ¿no? Y el otro, pues no sé lo que dice. Pero, ¿vale? Sí dice, pero tú no tienes la cuadrilla. Sí, no tenim la cosa afinada. Vale. Haríamos 5 minutos de cada uno. Bueno, 4 y mig. Vale. 3 son? Esto es lluvia en directo. Sí, sí, sí. Cuando podríem potser posar... Tu sí, mira com ho lies de darrere. Ja hi sentim, ja.
Ahora pues a Penderecki, por tanto, está ligado a Auschwitz.
No preparata, no. Què era aquest últim, Marta? Un tal Berio, que va néixer en 1925. És un guardista italià, molt famós. Jo vull que... No li dic a l'Ester. Sí, aquests autors has de saber d'escoltar-los. Pero ¿qué consecuencias queréis sacar de esto? Que hable el pueblo. Como las olas del trigo y el dato. Sí, això. Bueno, era... ¿Y ahora? El dato. Bueno. No, un poco era lo que... Lo infinitamente grande es idéntico a lo infinitamente pequeño cuando borras las barreras, ¿no? Pues sería... en sonidos, porque son sonidos tan diversos, tan diferentes, que la captación sensitiva es diferente. Uno puede, bueno, vale, la luz de la lluvia, con lo cual tú te haces un retrato, una imaginación, no sé qué, pero hay un dato sensitivo que no se dice en el sonido concreto, ¿eh? Ese dato, esta percepción sensitiva, en el horror que quiere mostrar Penderecki, ¿no? Es otra información de eso mismo. Y en ese que no acabamos de entender es otra información diferente. Bueno, pues que no nos quedáramos en el sonido bonito, no bonito, me voy, vengo, no sé qué, sino que se intentara ver en la explicación que hemos hecho de lo que hay, lo que es, se dice igual en todas. Lo único, O sea, bueno, se dice igual, no se dice igual. Dato, que lo que debería es haber- está debería en una, haber en un otra y dato en otra, informándose cada- diferente, pero que no, y entonces habría que opinar. ¿Se puede opinar? Se Se puede opinar. Es lo primero que ha no, de pero yo pienso que a mí me retrajo a una idea, o sea, una idea que yo creo que para mí es que a la naturaleza no hay con qué darle. ¿No qué? No hay A la con qué naturaleza darle. no hay con qué darle, sería mi frase. Y esto lo voy a hacer con un No hay ejemplo. con qué darle. A la naturaleza no hay con qué darle como la dimensión, lo que por lo menos para mí desde mi punto Esa de vista. expresión de no hay con qué darle. ¿Qué quiere decir No hay eso? comparación posible. No hay manera modo de de ganarla. digamos, si hay que ganar o no ganar, no hay modo de superar, digamos. Y yo voy a dar un ejemplo que me pasó hace, en un restaurante que hay un ventanal inmenso, hermosísimo, de un paisaje hermosísimo, no sé si era en Corbera o era en Mura. Bueno, la cuestión es que estaba ese paisaje así, ¿no? Y era un restaurante y en una de las paredes estaba una pintura que era el paisaje que se estaba viendo. Y es eso, a mí me recordó a esta frase que yo tengo que acabo de decir, que en realidad que la naturaleza, a mí, por lo menos a mí, por mí, eso es mi idea es que no hay modo, o sea, la naturaleza tiene me parece más, viendo esto, es como dato, la lluvia tiene una potencia que no necesita de mi, como comentaste recién, de mi afinación, de mi reflexión. No, la lluvia es eso, que es, y me retrae a mí, a lo más animal, ¿no? A lo más sensible, y en cambio para lo otro debo tener como un cierto, ¿no? Como un juego. Pero no sé si estoy haciendo como dos cosas separadas. Pero por un lado me parece que es muy difícil primero hacer algo que sea un dato
Y después, que es el ejemplo que yo creo que quería decir con el tema del paisaje, lo que sucede a mí con el paisaje, que en realidad me parece que sí, que hacer algo con una profundidad que la naturaleza, no sé si es profunda o no es, no sé qué carajo es la naturaleza, pero la naturaleza tiene algo esto, ¿no? De Narciso, lo que hablábamos de Narciso, y que a la hora de alguien de querer crear, pues hay que, o sea, sudar mucho, ¿no? Por un lado, es eso, quizás no sea lo que estábamos queriendo buscar, pero, no sé, pero sí pasa que me parece a mí que como dato, a mí me resulta, que, bueno, hay músicas que sí que te dan así como, o sea, encontrar, o sea, la lluvia a mí me resulta como más, no sé, como... Más potente. Sin desmedro, o sea, sin tener me resulta como más, ¿no? Más cercano, ¿no? Igual, claro, la música es, yo creo que de las artes la música es la que tiene más acceso a la profundidad, por lo menos, porque no tiene, no sé, me parece que es más el sentido más sutil, digamos, ¿no? Pero bueno, sí, no, quizá me fui a... yo a ver si te he entendido, introduzco en mis palabras. Evidentemente la naturaleza es la base, el dato. ¿Qué hacen los artistas? El dato esta tormenta, yo hace tiempo que no lo he oído, pero a mí me encanta este disco porque va lloviendo una tormenta y vuelan diferentes tipos de lluvia y tormenta, etc. Ahí la dimensión absoluta está dicha naturalmente, ¿no? Y claro, está dicha con una grandiosidad y un poder tremendo. Pero hay que saberlo leer. La mayoría de la gente no sabe leer eso. ¿Qué hace el artista? El artista lo que intenta es poner de relieve, decir con sus formas, eso que está implícito y que la gente no sabe ver. Que digamos sería el asombro, que tiene que producir y que no... Exacto. Él se educa para recibir un impacto de asombro más fuerte y poderlo decir para que se enteren. Pero evidentemente la base es lo que hay, ¿no? Y entonces es bonito ver cómo las maneras de decir pues son tan diversas y tan... Y el primer, ¿cómo se llama? El Vivaldi es potente como una nueva cosa, ¿no? Pero después viene el monstruo este, que también tiene un poder tremendo, y este tío, que bueno, también lo tiene, pero es de manejo de materiales, más no estamos tan habituados a ese tipo de lenguaje en que él se expresa, pero es solo cuestión de hábito. Es una cuestión de hábito. Pasa como lo mismo con la pintura o con la poesía. ¿Algú vol dir alguna cosa més? Yo he pensado también, la lluvia me parecía como más sencillo, más auténtico, más natural, ¿no? Y luego, al oír la música esta, me he acordado que estaba lloviendo en Auschwitz. O sea que encima la lluvia, lo más natural, estaba en un lugar que de unido, ¿no? Estaba lloviendo, me he acordado. La lluvia natural y lo antinatural. No, antinatural no, es una manera humana de decir la profundidad que hay ahí, intentar decir la profundidad que hay ahí. Igual, ¿cómo se lee? Porque antes de ¿cómo se lee? O sea, Vivaldi también, Vivaldi sí uno encuentra ahí, ¿no? O quizás, ¿cómo hace uno en esta diversidad leer esto, ¿no? Leer el dato en esta diversidad. Sí. Es decir, ahí volviendo un poco a lo que pasábamos recién con la disyuntiva de recién, es decir, necesitamos algo, o sea, necesitamos el bagaje y el tema de entrar embarrarse, digamos, en situación para que
la música que uno está escuchando encuentre ese dato. O sea, inevitablemente necesitamos el embarre para ver el dato. Sí, claro, pero tú Necesitamos la concreción. has de recrear en tu interior lo que el otro te está diciendo.